El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de mi modesto apartamento, bañando la sala de estar con una luz dorada y cálida. Era uno de esos días tranquilos que parecían perfectos para quedarse en casa y disfrutar de la calma. Sin embargo, el timbre de la puerta rompió esa serenidad, anunciando la llegada de mi suegra, doña Carmen. Carmen era una mujer de unos 60 y tantos años, con el pelo canoso recogido en un moño apretado y unos ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. Su carácter fuerte y su curiosidad insaciable la hacían una presencia imponente, a pesar de su estatura menuda. Cuando abrí la puerta, me recibió con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Hola, hijo», exclamó, dándome un abrazo rápido antes de entrar como un torbellino en el apartamento. Pensé en pasar a ver cómo estaban las cosas por aquí. ¿Y mi hija? «Hola, doña Carmen», respondí, cerrando la puerta tras ella. «María está en el trabajo, no volverá hasta la noche. ¿Quiere un café?» Carmen asintió, dejando su bolso en el sofá y siguiéndome a la cocina. Mientras preparaba el café, ella observaba cada rincón de la casa con ojo crítico, como si estuviera buscando algo fuera de lugar. «Este lugar siempre parece un poco desordenado», comentó, pasando un dedo por el borde de la encimera. «¿No han pensado en contratar a alguien para que les ayude con la limpieza?» Suspiré internamente. Las visitas de Carmen siempre venían acompañadas de este tipo de comentarios, mezcla de preocupación y crítica. «Nos las arreglamos bien, Carmen. Ambos trabajamos mucho, pero nos turnamos con las tareas del hogar». Mientras el café se hacía, Carmen se paseó por el pasillo, deteniéndose frente al armario que siempre parecía estar a punto de estallar. «¿Qué les parece si les echo una mano con esto mientras estoy aquí? Podríamos aprovechar para organizarlo un poco». La oferta me tomó por sorpresa. Carmen no solía ofrecerse para ayudar en las tareas domésticas, prefiriendo generalmente señalar lo que estaba mal. «Claro, si quiere». «Le agradezco la ayuda», respondí, sin darle demasiada importancia. Mientras yo terminaba de preparar el café en la cocina, Carmen se puso manos a la obra en el armario del pasillo. Podía escuchar el sonido de cajas siendo movidas y ropa siendo reordenada. De vez en cuando, soltaba algún comentario sobre el estado de las cosas o preguntaba dónde debía colocar algo. Pasaron unos minutos de actividad constante hasta que, de repente, el silencio se hizo en el pasillo. Un silencio tan profundo y repentino que me llamó la atención. Dejé las tazas de café sobre la encimera y me asomé al pasillo. «Carmen, ¿todo bien?», pregunté, acercándome al armario abierto. La encontré de rodillas frente al armario, con una expresión de shock en su rostro. Entre sus manos sostenía una caja metálica, algo desgastada, que nunca antes había visto. La tapa estaba abierta, y pude ver que contenía varios fajos de billetes. «¿Qué es esto?», preguntó Carmen con voz temblorosa, levantando la mirada hacia mí. Me quedé paralizado por un momento, sin saber qué decir. Honestamente, no tenía idea de dónde había salido esa caja ni qué hacía en nuestro armario. «Yo, no lo sé», respondí con sinceridad. Carmen comenzó a contar los fajos de billetes con manos temblorosas. Sus ojos se agrandaban más y más a medida que la cantidad aumentaba. «Hijo, aquí hay $120.000 en efectivo», susurró finalmente, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. El shock me golpeó como una ola. ¿Cómo era posible que hubiera tanto dinero escondido en nuestro armario? Mi mente comenzó a dar vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Era de María? ¿Alguien lo había escondido allí sin nuestro conocimiento? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza, sin respuestas claras. Carmen cerró la caja lentamente y la devolvió a su lugar en el fondo del armario, cubriéndola con algunas prendas de ropa. Se levantó con dificultad, sus rodillas crujiendo por haber estado tanto tiempo en el suelo. Su rostro era una mezcla de emociones, sorpresa, confusión y algo más que no pude descifrar. «Creo que deberíamos tomar ese café», dijo finalmente, rompiendo el tenso silencio que se había instalado entre nosotros. Asentí mecánicamente y la seguí de vuelta a la cocina. Nos sentamos a la mesa, cada uno con su taza de café, pero ninguno bebió. El descubrimiento pesaba sobre nosotros como una nube oscura. «¿Tienes alguna idea de dónde pudo haber salido ese dinero?»,
preguntó Carmen finalmente, su voz apenas un susurro. Negué con la cabeza. Ninguna. Nunca había visto esa caja antes. No sé si, María. No puedo imaginar que ella tuviera tanto dinero escondido sin decírmelo. Carmen asintió lentamente, sus ojos fijos en la taza de café. Tal vez deberías hablar con ella cuando vuelva del trabajo. Esto no es normal, hijo. Tener tanto dinero en efectivo escondido. No quiero pensar mal, pero... Dejó la frase sin terminar, pero entendí lo que quería decir. Tener esa cantidad de dinero en efectivo escondido en casa podría implicar actividades ilegales. La idea de que María pudiera estar involucrada en algo así me revolvió el estómago. Hablaré con ella, prometí. Debe haber una explicación lógica para todo esto. Carmen se quedó un rato más, pero la atmósfera había cambiado completamente. La conversación era forzada, ambos intentando hablar de temas triviales mientras nuestras mentes seguían dando vueltas alrededor del dinero en el armario. Cuando finalmente se fue, me quedé solo con mis pensamientos y preocupaciones. La tarde que había comenzado de manera tan tranquila ahora estaba cargada de tensión y dudas. Miré el reloj, contando las horas que faltaban para que María volviera a casa. Mientras esperaba, no pude evitar acercarme al armario varias veces, abrirlo y mirar la caja escondida en el fondo. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de fascinación y miedo. ¿Qué secretos guardaba? ¿Cómo cambiaría nuestras vidas este descubrimiento? Las horas pasaron lentamente, cada minuto parecía estirarse interminablemente. Intenté distraerme con la televisión, con un libro, incluso con tareas domésticas, pero mi mente siempre volvía a la caja en el armario y a las preguntas sin respuesta que traía consigo. Cuando finalmente escuché las llaves de María en la puerta, mi corazón dio un vuelco. Había ensayado 1000 formas de abordar el tema, pero en ese momento, todas las palabras parecían inadecuadas. ¿Cómo le preguntaría sobre algo que ni siquiera estaba seguro de cómo sentirme? María entró, dejando caer su bolso y quitándose los zapatos con un suspiro de alivio. «¿Qué día?», exclamó, acercándose para darme un beso. Se detuvo a medio camino, notando mi expresión. ¿Pasa algo? Tomé una respiración profunda. Era el momento de la verdad. María, tenemos que hablar. Hoy tu madre vino de visita y encontramos algo en el armario del pasillo. Su rostro pasó de la confusión a la preocupación en cuestión de segundos. ¿Qué encontraron? La llevé al armario y, con manos temblorosas, saqué la caja metálica. Los ojos de María se agrandaron al verla, pero no vi en ellos el reconocimiento que esperaba. Solo había sorpresa y confusión, igual que en los míos. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Abrí la caja, revelando los fajos de billetes. María dejó escapar un pequeño grito ahogado, llevándose una mano a la boca. «¿De dónde salió todo ese dinero?», preguntó, mirándome con una mezcla de shock y miedo. En ese momento, me di cuenta de que María estaba tan sorprendida como yo. No tenía idea de la existencia de esa caja ni del dinero que contenía. Nuestras miradas se encontraron, llenas de preguntas y preocupaciones compartidas. El descubrimiento inesperado no solo había traído a la luz una suma considerable de dinero, sino también un misterio que amenazaba con sacudir los cimientos de nuestra vida juntos. Esa noche, después del sorprendente descubrimiento, Carmen no pudo conciliar el sueño. Se revolvía en la cama, su mente un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. La imagen de los fajos de billetes aparecía cada vez que cerraba los ojos, tentándola, susurrándole promesas de una vida más fácil. El reloj en su mesita de noche marcaba las horas con un tic-tac implacable. A las 2 de la madrugada, Carmen se levantó, incapaz de soportar más tiempo acostada. Se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua, bebiéndolo lentamente mientras miraba por la ventana la ciudad dormida. Sus pensamientos vagaban hacia todas las dificultades financieras que había enfrentado en los últimos años. La pensión apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos, y a menudo tenía que hacer malabarismos para llegar a fin de mes.
había tantas cosas que necesitaba, un tratamiento dental que había estado postergando, reparaciones en su casa que ya no podía ignorar, incluso ese viaje con el que siempre había soñado pero nunca había podido permitirse. $120.000, murmuró para sí misma, la cifra sonando irreal incluso al pronunciarla. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Dinero que podría cambiar su situación de la noche a la mañana. Pero la culpa la asaltó inmediatamente. ¿Cómo podía siquiera considerar tomar ese dinero? No era suyo. Pertenecía a su hija y a su yerno, aunque ellos parecían tan sorprendidos por su existencia como ella misma. ¿De dónde había salido? La pregunta la atormentaba, alimentando su curiosidad y su preocupación a partes iguales. Carmen volvió a la cama, pero el sueño seguía eludiéndola. Su mente jugaba con diferentes escenarios, imaginando qué haría si tuviera ese dinero a su disposición. Pagaría todas sus deudas, arreglaría su casa, ayudaría a su hermana con los gastos médicos de su esposo enfermo. Incluso podría dar el enganche para un pequeño apartamento para su nieto que estaba por casarse. A medida que pasaban las horas y el cielo comenzaba a aclararse, la tentación se hacía cada vez más fuerte. Carmen se encontró planeando cómo podría tomar el dinero sin ser descubierta. Era una locura, lo sabía, pero la idea se había arraigado en su mente y se negaba a marcharse. Cuando el sol finalmente se asomó por el horizonte, Carmen había tomado una decisión. Se levantó, se vistió con cuidado y preparó un desayuno ligero que apenas tocó. Su corazón latía con fuerza mientras ensayaba la excusa que daría para volver a casa de su hija. A las 9 en punto, cuando sabía que su yerno ya se habría ido a trabajar, Carmen llamó a María. «Hija, creo que olvidé mis lentes de lectura ayer en tu casa. ¿Te importa si paso a buscarlos?» María, sin sospechar nada, le dijo que no había problema. «Estaré en el trabajo, pero ya sabes dónde está la llave de emergencia. Siéntete libre de entrar y buscarlos». Con las manos temblorosas, Carmen colgó el teléfono. Se miró en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Iba a traicionar la confianza de su familia por dinero? El viaje en autobús hasta la casa de su hija fue una tortura. Cada parada parecía una oportunidad para cambiar de opinión, para bajarse y volver a casa, olvidando toda esta locura. Pero Carmen permaneció sentada, su determinación creciendo con cada kilómetro que avanzaba. Al llegar al edificio, Carmen miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la observaba. Encontró la llave de emergencia donde María le había indicado y, con el corazón en la garganta, abrió la puerta del apartamento. El silencio en el interior era opresivo. Carmen caminó de puntillas, aunque sabía que estaba sola. Se dirigió directamente al armario del pasillo, abriéndolo con cuidado para no hacer ruido. Allí, en el fondo, cubierta por algunas prendas, estaba la caja metálica. Carmen la tomó con manos temblorosas, sorprendida por su peso. La abrió una vez más, como para asegurarse de que el dinero seguía allí, que no había sido un sueño. Los fajos de billetes la miraban, tentadores, prometedores. Sin permitirse pensar más, Carmen cerró la caja y la metió en su bolso. El peso del dinero parecía multiplicarse, como si llevara una tonelada de culpa sobre sus hombros. Cerró el armario, asegurándose de dejar todo como lo había encontrado. Antes de salir, Carmen recorrió el apartamento con la mirada. Los recuerdos de momentos felices con su hija y su yerno la asaltaron. Fotos familiares en las paredes, el aroma familiar de la casa, todo parecía acusarla en silencio. Por un momento, estuvo a punto de devolver la caja a su lugar. Pero el pensamiento de todas las cosas que podría hacer con ese dinero la empujó hacia adelante. Salió del apartamento, cerrando la puerta con cuidado y devolviendo la llave a su escondite. Cada paso que daba alejándose del edificio le pesaba más. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podría mirar a su hija a los ojos después de esto? El viaje de vuelta a casa fue un borrón. Carmen apenas registró el camino, su mente ocupada en un torbellino de culpa, miedo y una extraña sensación de euforia. Cuando finalmente llegó a su casa, cerró la puerta con llave y se dejó caer en el sofá, exhausta emocional y físicamente. Sacó la caja de su bolso y la abrió una vez más.
Los billetes estaban allí, reales, tangibles. Carmen los tocó con la punta de los dedos, como si temiera que fueran a desaparecer. La magnitud de lo que había hecho comenzó a caer sobre ella como una avalancha. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo explicaría el repentino flujo de dinero si empezaba a gastarlo? ¿Y si la descubrían? Las preguntas se amontonaban en su mente, cada una más aterradora que la anterior. Carmen guardó la caja en el fondo de su armario, enterrándola bajo pilas de ropa vieja. Pero sabía que no podría enterrar tan fácilmente la culpa y el miedo que ahora la consumían. Había cruzado una línea, y no estaba segura de cómo volver atrás. El resto del día pasó en un estado de ansiedad constante. Carmen saltaba cada vez que sonaba el teléfono, temiendo que fuera su hija o su yerno preguntando por el dinero. Cada ruido en el pasillo la hacía imaginar a la policía viniendo a arrestarla. Cuando llegó la noche, Carmen estaba agotada. Se acostó temprano, pero el sueño seguía eludiéndola. En la oscuridad de su habitación, las consecuencias de sus acciones parecían aún más graves. ¿Valía la pena arriesgar su relación con su familia, su libertad, su paz mental, por ese dinero? A medida que pasaban las horas, Carmen se dio cuenta de que había cometido un error terrible. El dinero que había pensado que solucionaría todos sus problemas ahora se había convertido en el mayor problema de todos. Necesitaba encontrar una manera de devolverlo antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el daño fuera irreparable. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin ser descubierta? ¿Y si ya habían notado que faltaba el dinero? Las preguntas la atormentaban, robándole el sueño y la tranquilidad. Mientras el amanecer se acercaba, Carmen tomó otra decisión. Esta vez, una que esperaba pudiera comenzar a corregir el error que había cometido. Tan pronto como fuera una hora razonable, llamaría a su yerno. No sabía exactamente qué le diría, pero sabía que tenía que hacer algo para arreglar la situación. Con esa resolución en mente, Carmen finalmente cayó en un sueño inquieto, la caja de dinero pesando en su conciencia mucho más de lo que jamás había pesado en sus manos. La mañana siguiente al descubrimiento del dinero, me desperté con una sensación de inquietud que no lograba sacudirme. María ya se había ido a trabajar, dejándome solo con mis pensamientos y preocupaciones. La caja en el armario parecía ejercer una presencia casi física en el apartamento, como si su mero conocimiento hubiera alterado el aire a nuestro alrededor. Estaba preparándome un café, tratando de decidir qué hacer a continuación, cuando mi teléfono sonó. Era mi hermano, Javier. Ver su nombre en la pantalla me produjo una mezcla de alivio y ansiedad. Javier era policía, y una parte de mí se preguntó si de alguna manera ya sabía sobre el dinero. «Hola, Javi», contesté, intentando que mi voz sonara normal. «¿Qué pasa?» «Hola, hermanito», respondió Javier con su habitual tono jovial. «Oye, ¿estás en casa? Necesito pasar a recoger algo que dejé ahí la semana pasada». Mi corazón dio un vuelco. ¿Algo que había dejado? Podría ser. No, era imposible. Javier no dejaría una cantidad tan grande de dinero en efectivo en nuestro armario sin decírnoslo. ¿O sí? Claro, estoy en casa, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Qué es lo que dejaste? Hubo una pausa al otro lado de la línea, tan breve que casi la pasé por alto. Cuando Javier habló de nuevo, su voz había perdido algo de su ligereza anterior. Preferiría no hablar de eso por teléfono. ¿Está bien si paso en una hora? Esa hora fue una de las más largas de mi vida. Mi mente daba vueltas, tratando de conectar los puntos. ¿Cómo podía el dinero estar relacionado con Javier? ¿Por qué lo habría dejado en nuestro armario sin decirnos nada? ¿Y si realmente era suyo, de dónde lo había sacado? Cuando finalmente sonó el timbre, casi salté de mi asiento. Abrí la puerta para encontrar a Javier, vestido de civil pero con esa postura erguida que delataba su profesión. Su rostro, normalmente relajado y sonriente, mostraba una seriedad que solo aumentó mi inquietud. «Hola», dijo, entrando al apartamento y cerrando la puerta tras de sí. «Gracias por dejarme pasar tan repentinamente». «No hay problema», respondí, guiándolo hacia la sala. «Javi, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que dejaste aquí?» Javier se pasó una mano por el pelo,
un gesto que reconocí de nuestra infancia. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso o preocupado. Mira, comenzó, lo que voy a decirte es confidencial. No puedes contárselo a nadie, ni siquiera a María. ¿Entendido? Asentí, sintiendo como la tensión en la habitación aumentaba por momentos. Hace unas semanas, continuó Javier, bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharnos, mi unidad comenzó una operación encubierta. Estamos investigando una red de lavado de dinero que creemos está operando en la ciudad. Mi boca se secó. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Necesitábamos un lugar seguro para guardar parte del dinero que íbamos a usar en la operación, explicó Javier. Dinero marcado que usaríamos para rastrear las transacciones. No podíamos guardarlo en la comisaría ni en nuestras casas por si nos estaban vigilando. Así que pensé que aquí estaría seguro. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. El dinero en el armario, los $120.000, eran parte de una operación policial. Y ahora, gracias a la curiosidad de mi suegra y mi propia estupidez al no preguntarle inmediatamente a Javier, ese dinero estaba en peligro. Javi, comencé, mi voz apenas un susurro, hay algo que necesito decirte. Le conté todo. El descubrimiento de Carmen, nuestra confusión, cómo habíamos dejado el dinero donde estaba, demasiado sorprendidos y asustados para hacer algo al respecto. Con cada palabra que decía, veía cómo el rostro de mi hermano pasaba de la sorpresa a la preocupación y luego a algo que se parecía mucho al miedo. ¿Dices que lo encontraron ayer?, preguntó cuando terminé mi relato. Asentí, incapaz de hablar. Javier se levantó de un salto y se dirigió al armario del pasillo. Lo seguí, mi corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Javier abrió el armario y apartó la ropa que cubría el fondo. Su mano se movió hacia el lugar donde debería estar la caja, pero se detuvo en el aire. No había nada allí. No está, dijo, su voz apenas audible. La caja no está. El mundo pareció detenerse por un momento. Miré el espacio vacío donde debería estar la caja, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Pero, estaba ahí ayer, balbuceé. María y yo la vimos anoche. No la tocamos, lo juro. Javier se volvió hacia mí, su rostro una máscara de incredulidad y miedo. ¿Estás seguro? ¿Absolutamente seguro de que no la movieron? Completamente seguro, respondí, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Javi, ¿qué vamos a hacer? Mi hermano cerró los ojos por un momento, respirando profundamente como si intentara calmarse. Cuando los abrió de nuevo, vi al policía profesional tomar el control. Necesitamos pensar en esto con calma, dijo. ¿Quién más sabía sobre el dinero? Solo María y yo, respondí automáticamente. Pero entonces, el recuerdo de la tarde anterior me golpeó. Y Carmen. Mi suegra. Ella fue quien lo encontró primero. Javier me miró fijamente. ¿Tu suegra? La que siempre está quejándose de problemas de dinero. La implicación en sus palabras me hizo sentir físicamente enfermo. No, dije, sacudiendo la cabeza. No, Carmen no haría algo así. Ella no es una ladrona. Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí no estaba tan segura. Recordé la expresión en el rostro de Carmen cuando vio el dinero por primera vez, esa mezcla de sorpresa y algo más que no había podido identificar en ese momento. ¿Podría haber sido codicia? Necesitamos hablar con ella, dijo Javier, sacándome de mis pensamientos. Ahora mismo. Y necesitamos recuperar ese dinero antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté, temiendo la respuesta. Javier me miró, y vi el peso de la situación reflejado en sus ojos. Si no recuperamos ese dinero pronto, toda la operación podría verse comprometida. Años de trabajo podrían irse por el desagüe. Y eso sin mencionar las consecuencias para mí si se descubre que perdí evidencia. La gravedad de la situación me golpeó de lleno. No solo estábamos hablando de dinero robado, sino de una operación policial en peligro. Las consecuencias podrían ser desastrosas,
no solo para Carmen si realmente había tomado el dinero, sino también para Javier y su carrera. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome completamente perdido. Javier sacó su teléfono. Primero, vamos a llamar a tu suegra. Necesitamos saber si sabe algo sobre el dinero desaparecido. Después, dependiendo de lo que nos diga, decidiremos nuestro próximo paso. Mientras Javier marcaba el número de Carmen, me encontré rezando por primera vez en años. Rezaba para que todo esto fuera un malentendido, para que Carmen no hubiera tomado el dinero, para que hubiera una explicación simple y lógica para todo esto. Pero cuando el teléfono comenzó a sonar y nadie contestó, sentí como esa esperanza comenzaba a desvanecerse. Fuera lo que había pasado con ese dinero, estaba claro que nuestras vidas estaban a punto de cambiar drásticamente. El timbre del teléfono seguía sonando, cada tono aumentando nuestra ansiedad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la llamada se fue al buzón de voz. Javier colgó y me miró, su expresión una mezcla de frustración y preocupación. No contesta, dijo, aunque era obvio. Esto no es bueno. Intenté pensar en una explicación razonable. Tal vez está durmiendo, o salió a hacer compras y dejó el teléfono en casa, sugerí, pero ni yo mismo creía en mis palabras. Mi hermano negó con la cabeza. No podemos asumir nada en este momento. Necesitamos ir a su casa, ahora mismo. La idea de confrontar a Carmen me llenaba de temor. ¿Y si realmente había tomado el dinero? ¿Cómo manejaríamos esa situación? ¿Qué le diríamos a María? Mientras nos preparábamos para salir, mi teléfono sonó. Era María. Por un momento, consideré no contestar, pero sabía que eso solo la preocuparía más. Hola, cariño, respondí, tratando de sonar normal. Hola, dijo María, su voz sonando tensa. ¿Has hablado con mi madre hoy? He estado intentando llamarla toda la mañana y no contesta. Sentí como mi corazón se aceleraba. No he hablado con ella, respondí, odiándome por la mentira. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No lo sé, dijo finalmente María. Tengo un mal presentimiento. Voy a pasar por su casa después del trabajo para ver si está bien. No te preocupes, dije rápidamente. Javier está aquí y vamos a pasar a verla ahora mismo. Te llamaré en cuanto sepamos algo. Después de colgar, miré a Javier. Su expresión me decía que había escuchado toda la conversación y entendía la urgencia de la situación. Vamos, dijo, dirigiéndose a la puerta. Tenemos que llegar a casa de Carmen antes que María. Si realmente tomó el dinero, necesitamos manejar esto con cuidado. Mientras salíamos del apartamento, sentí como si estuviera caminando hacia lo desconocido. No sabía qué nos esperaba en casa de Carmen, pero tenía la certeza de que, fuera lo que fuera, nada volvería a ser igual después de hoy. El viaje en coche hasta la casa de Carmen fue tenso y silencioso. Javier conducía, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante, mientras yo miraba por la ventana, perdido en mis pensamientos. Las calles de la ciudad pasaban borrosas, como si el mundo exterior reflejara la confusión en mi mente. Cuando llegamos al edificio de Carmen, nos quedamos un momento en el coche, reuniendo fuerzas para lo que nos esperaba. ¿Estás listo?, preguntó Javier, su voz tensa pero decidida. Asentí, incapaz de formar palabras. Salimos del coche y nos dirigimos hacia el edificio. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si nuestros pies entendieran la gravedad de la situación mejor que nuestras mentes. Llegamos a la puerta de Carmen y llamamos. Una vez, 2 veces, 3 veces. No hubo respuesta. El silencio al otro lado de la puerta era ensordecedor. Carmen, llamé, golpeando la puerta con más fuerza. Carmen, soy yo. Necesitamos hablar contigo. Es importante. Nada. Ni un sonido, ni un movimiento. Javier me miró, su expresión seria. ¿Tienes una llave de repuesto? Negué con la cabeza. María tiene una, pero está en el trabajo. Mi hermano consideró nuestras opciones por un momento.
podría conseguir una orden para entrar, pero eso llevaría tiempo y llamaría demasiado la atención. Justo cuando estábamos considerando nuestras opciones, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, mi corazón dando un vuelco al ver el nombre en la pantalla, Carmen. Contesté inmediatamente, poniendo el teléfono en altavoz para que Javier pudiera escuchar. Carmen, ¿dónde estás? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, luego escuché la voz de Carmen, apenas un susurro tembloroso. Lo siento mucho, dijo, su voz quebrada por la emoción. No sé qué me pasó. Yo tomé el dinero. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Aunque una parte de mí lo había sospechado, escucharlo confirmado por la propia Carmen fue un golpe devastador. Carmen, dije, tratando de mantener la calma, necesitamos que nos digas dónde estás. Podemos arreglar esto, pero tienes que hablar con nosotros. No puedo, sollozó Carmen. He arruinado todo. ¿Cómo pude hacer algo así? ¿Cómo voy a mirar a María a los ojos después de esto? Javier me hizo una seña, indicándome que le dejara hablar. Carmen, soy Javier, el hermano de su yerno. Escúcheme, por favor. Sé que está asustada, pero necesitamos que nos devuelva el dinero. Es muy importante. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Carmen habló de nuevo, su voz sonaba confundida. ¿Javier? ¿Qué tiene que ver usted con esto? Mi hermano tomó una respiración profunda antes de responder. El dinero que encontró es parte de una operación policial. Es evidencia en una investigación en curso. Si no lo recuperamos pronto, las consecuencias podrían ser muy graves. El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Podía imaginar a Carmen, sola en algún lugar, tratando de procesar esta nueva información. ¿Operación policial?, repitió finalmente, su voz apenas audible. Oh, Dios mío. ¿Qué he hecho? Carmen, intervine, tratando de sonar tranquilizador, entendemos que cometió un error. Pero aún podemos solucionarlo. Díganos dónde está y arreglaremos esto juntos. Escuchamos a Carmen respirar profundamente al otro lado de la línea. Estoy en un hotel, dijo finalmente. El Mirador, en la calle principal. Habitación 305. Javier y yo intercambiamos miradas de alivio. Al menos sabíamos dónde estaba. Vamos para allá, dije. No se mueva, ¿de acuerdo? Llegaremos en unos minutos. Esperen, dijo Carmen, su voz repentinamente urgente. María, ella no sabe nada de esto, ¿verdad? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. María. Con todo lo que estaba pasando, casi había olvidado que tendríamos que explicarle todo esto a mi esposa. No, respondí, aún no sabe nada. Pero Carmen, tendremos que decírselo. Un sollozo ahogado fue la única respuesta que obtuvimos antes de que la llamada se cortara. Javier y yo nos quedamos mirando el teléfono por un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. Vamos, dijo finalmente Javier, dirigiéndose hacia las escaleras. Tenemos que llegar a ese hotel antes de que cambie de opinión. Mientras corríamos hacia el coche, mi mente daba vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo explicaríamos todo a María? ¿Y qué pasaría con Carmen después de que recuperáramos el dinero? El viaje al hotel fue un borrón. Javier conducía con determinación, esquivando el tráfico con la habilidad de años de persecuciones policiales. Yo me aferraba al asiento, dividido entre el alivio de haber localizado a Carmen y el miedo por lo que nos esperaba. Cuando llegamos al hotel, prácticamente saltamos del coche. El recepcionista apenas tuvo tiempo de registrar nuestra presencia antes de que estuviéramos en el ascensor, presionando frenéticamente el botón del tercer piso. El pasillo del tercer piso parecía interminable. Caminamos rápidamente, buscando la habitación 305. Cuando la encontramos, nos detuvimos frente a la puerta, intercambiando una mirada antes de llamar. Toc, toc, toc. Carmen, llamé. Somos nosotros. Abra la puerta, por favor. Escuchamos movimiento dentro de la habitación,
luego el sonido de la cerradura girando. La puerta se abrió lentamente, revelando a Carmen. Verla fue un shock. En solo un día, parecía haber envejecido años. Su rostro estaba pálido y demacrado, con círculos oscuros bajo los ojos que hablaban de una noche sin dormir. Sus manos temblaban visiblemente mientras se hacía a un lado para dejarnos entrar. La habitación era pequeña y sencilla. En la cama, abierta y con el contenido parcialmente expuesto, estaba la caja metálica. «Lo siento tanto», dijo Carmen, su voz apenas un susurro. No sé en qué estaba pensando. Yo solo quería. ¿El dinero, Carmen?, interrumpió Javier, su voz firme pero no ancaín. ¿Está todo ahí? Carmen asintió, señalando la caja. No he tocado ni un centavo. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, no pude usarlo. Javier se acercó a la caja y comenzó a contar rápidamente los fajos de billetes. Yo me quedé con Carmen, sin saber qué decir o hacer. ¿Cómo está María?, preguntó Carmen, sus ojos llenos de lágrimas. Está preocupada por ti, respondí honestamente. Te ha estado llamando toda la mañana. Carmen cerró los ojos, como si las palabras la hubieran herido físicamente. ¿Cómo voy a explicarle esto? ¿Cómo va a perdonarme? Antes de que pudiera responder, Javier se volvió hacia nosotros. Está todo, dijo, cerrando la caja. Los $120.000 completos. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Al menos eso era una preocupación menos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Carmen, su voz temblorosa. Javier y yo intercambiamos miradas. Era el momento de tomar decisiones difíciles. Carmen, comenzó Javier, su tono profesional pero compasivo, lo que hizo es un delito grave. Robo y obstrucción de una investigación policial. En circunstancias normales, tendría que arrestarla. Carmen palideció aún más, si eso era posible. Parecía a punto de desmayarse. Pero, continuó Javier, entiendo que esto fue un error, un momento de debilidad. Y dado que el dinero está intacto y que es un caso complicado, creo que podemos manejarlo de manera diferente. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Javier tomó una respiración profunda antes de continuar. Propongo que mantengamos esto en familia. Carmen, usted se comprometerá a no decir una palabra sobre el dinero o la operación a nadie. Nunca. Y nosotros no presentaremos cargos. La propuesta flotó en el aire por un momento, cargada de implicaciones. Era arriesgado, potencialmente ilegal, pero también parecía la única salida que no destruiría completamente a nuestra familia. Pero, añadí, mirando a Carmen, tendremos que decírselo a María. No podemos mantener algo así en secreto. Carmen asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo entiendo. Y lo acepto. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la situación y la decisión que acabábamos de tomar pesando sobre nosotros. Bien, dijo finalmente Javier, recogiendo la caja. Vamos a salir de aquí. Carmen, la llevaremos a su casa. Y luego tendremos que hablar con María. Mientras salíamos de la habitación del hotel, sentí como si estuviéramos cerrando un capítulo oscuro y abriendo otro lleno de incertidumbre. El dinero estaba a salvo, pero las consecuencias de esta aventura apenas estaban comenzando a desarrollarse. Miré a Carmen, que caminaba cabizbaja entre Javier y yo. ¿Cómo afectaría esto a nuestra familia? ¿Podríamos superar esta prueba? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual después de hoy. El viaje de regreso a casa de Carmen fue silencioso y tenso. Javier conducía, sus ojos fijos en la carretera, mientras yo ocupaba el asiento del copiloto, la caja con el dinero firmemente sujeta en mi regazo. Carmen iba en el asiento trasero, su reflejo en el espejo retrovisor mostraba a una mujer derrotada, con la mirada perdida en la distancia. Al llegar al edificio de Carmen, Javier aparcó el coche y nos quedamos un momento sin movernos, como si ninguno quisiera dar el primer paso hacia lo que vendría a continuación. Bien,
dijo finalmente Javier, rompiendo el silencio. Repasemos el plan una vez más. Carmen levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el llanto se encontraron con los míos en el espejo. Vamos a subir a su apartamento, continuó Javier. Una vez allí, llamaremos a María y le pediremos que venga. Es importante que estemos todos juntos cuando le contemos lo que ha pasado. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago ante la idea de enfrentar a María con toda esta situación. Carmen, dije, girándome para mirarla directamente, es crucial que seamos completamente honestos con María. Sin excusas, sin intentar minimizar lo que pasó. ¿Entiendes? Carmen asintió lentamente. Lo sé, susurró. Se lo debo. Les debo a todos la verdad. Salimos del coche y subimos al apartamento de Carmen. Una vez dentro, la tensión era palpable. Carmen se movía por el lugar como si fuera una extraña en su propia casa, sus movimientos inciertos y temblorosos. Javier colocó la caja con el dinero sobre la mesa del comedor y se sentó, su postura rígida delataba su incomodidad con toda la situación. Yo me quedé de pie, incapaz de encontrar una posición que me resultara cómoda. Voy a llamar a María, anuncié, sacando mi teléfono. Carmen se sobresaltó ante mis palabras, como si el momento que tanto temía hubiera llegado demasiado pronto. Espera, dijo, su voz apenas audible. Antes de que la llames, necesito decir algo. Javier y yo intercambiamos una mirada de preocupación antes de volvernos hacia Carmen. Quiero que sepan cuánto lo siento, comenzó, las lágrimas volviendo a sus ojos. No solo por tomar el dinero, sino por traicionar su confianza. Sé que lo que hice es imperdonable, pero espero que con el tiempo, puedan entender que no soy una mala persona. Solo cometí un error terrible. Su voz se quebró en la última frase, y por un momento, vi a la mujer vulnerable y asustada detrás de la fachada de suegra crítica que siempre había mostrado. Javier se aclaró la garganta, claramente incómodo con la muestra de emoción. Lo importante es que hemos recuperado el dinero y que está dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos, dijo, su tono profesional mezclado con una nota de compasión. Asentí, encontrando difícil formar palabras. La situación era tan surrealista que aún me costaba procesarla completamente. Finalmente, tomé una respiración profunda y marqué el número de María. Cada tono de llamada parecía durar una eternidad. Hola. La voz de María sonó preocupada al otro lado de la línea. ¿Has encontrado a mi madre? ¿Está todo bien? María, dije, tratando de mantener la voz estable, estamos en casa de tu madre. Necesito que vengas aquí lo antes posible. Hay algo importante que tenemos que discutir. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a María, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de entender qué podría ser tan urgente. Voy para allá, dijo finalmente, la preocupación evidente en su voz. Llegaré en unos 20 minutos. Después de colgar, los siguientes 20 minutos fueron una tortura. Carmen se movía nerviosamente por el apartamento, enderezando cuadros y alisando manteles que no necesitaban ser alisados. Javier permanecía sentado, su mirada alternando entre la caja con el dinero y la puerta, como si esperara que en cualquier momento alguien irrumpiera para llevársela. Yo caminaba de un lado a otro, tratando de pensar en la mejor manera de explicar toda esta locura a María. Cuando finalmente sonó el timbre, los tres saltamos como si nos hubieran dado una descarga eléctrica. Carmen fue quien se acercó a abrir la puerta, sus pasos lentos y pesados. María entró como un torbellino, sus ojos recorriendo la habitación, deteniéndose en cada uno de nosotros antes de fijarse en su madre. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz mezclando preocupación y confusión. ¿Por qué están todos aquí? ¿Y qué es esa caja? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie parecía capaz de encontrar las palabras para comenzar. Finalmente, fue Carmen quien dio un paso adelante. María, cariño, comenzó, su voz temblorosa pero decidida, he hecho algo terrible. Y necesito que me escuches. Durante la siguiente media hora, Carmen, con intervenciones ocasionales de Javier y mías, relató toda la historia. El descubrimiento del dinero, la tentación, el robo, la huida al hotel y finalmente, la recuperación.
María escuchó en silencio, su rostro pasando por una gama de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente, una mezcla de dolor y decepción que me partió el corazón. Cuando Carmen terminó su relato, el silencio volvió a caer sobre la habitación. María se había sentado en el sofá, su mirada fija en el suelo, procesando todo lo que acababa de escuchar. No puedo creerlo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mamá, ¿cómo pudiste? Carmen se acercó a su hija, intentando tomar su mano, pero María se apartó. Lo siento tanto, cariño. No sé en qué estaba pensando. Yo. No, interrumpió María, poniéndose de pie de repente. No quiero excusas. Lo que hiciste, nos pusiste a todos en peligro. ¿Te das cuenta de eso? Javier intervino en ese momento, su voz calmada pero firme. María, entiendo tu enojo. Lo que tu madre hizo fue muy grave. Pero hemos logrado resolver la situación sin que nadie salga lastimado. El dinero está a salvo y nadie fuera de esta habitación sabrá jamás lo que pasó. María se volvió hacia él, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Y se supone que eso lo hace mejor? ¿Qué debemos fingir que nada de esto pasó? Me acerqué a mi esposa, poniendo una mano sobre su hombro. No, cariño. No se trata de fingir que nada pasó. Se trata de encontrar una manera de seguir adelante, de sanar como familia. María me miró, y pude ver el conflicto en sus ojos. La rabia, el dolor, pero también el amor que sentía por su madre. Necesito tiempo, dijo finalmente, alejándose de todos nosotros. Necesito pensar, procesar todo esto. Carmen dio un paso hacia su hija, pero Javier la detuvo con un gesto. Dale espacio, murmuró. Ha sido un golpe duro para ella. Mientras María se retiraba a la habitación de invitados, cerrando la puerta tras de sí, los demás nos quedamos en la sala, el peso de lo ocurrido pesando sobre nuestros hombros. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen, su voz cargada de culpa y preocupación. Javier se levantó, tomando la caja con el dinero. Ahora, me llevaré esto de vuelta a donde pertenece. Y ustedes necesitan encontrar una manera de reconstruir la confianza que se ha roto. Asentí, sabiendo que el camino que teníamos por delante no sería fácil. Va a llevar tiempo, dije, mirando hacia la puerta cerrada tras la que estaba María. Pero somos familia. Encontraremos la manera. Mientras Javier se preparaba para irse, me acerqué a él. Gracias, le dije en voz baja. Por manejar esto, de la manera en que lo hiciste. Mi hermano me miró, una mezcla de cansancio y determinación en sus ojos. Somos familia, repitió mis palabras. Pero recuerda, esto no puede volver a suceder. Nunca. Asentí, entendiendo la gravedad de su advertencia. Después de que Javier se fue, el apartamento quedó sumido en un silencio pesado. Carmen se sentó en el sofá, pareciendo más pequeña y frágil que nunca. Yo me quedé de pie, dividido entre el deseo de consolar a mi suegra y la necesidad de estar con mi esposa. Finalmente, me decidí por lo segundo. Caminé hacia la habitación de invitados y golpeé suavemente la puerta. María, llamé. ¿Puedo entrar? Hubo un momento de silencio antes de que escuchara un débil sí desde el interior. Al entrar, encontré a María sentada en la cama, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Me senté a su lado, sin decir nada, simplemente ofreciendo mi presencia como consuelo. ¿Cómo vamos a superar esto?, preguntó después de un largo silencio. Tomé su mano entre las mías, apretándola suavemente. Un día a la vez, respondí. Con paciencia, con amor y con la voluntad de perdonar. María apoyó su cabeza en mi hombro, y sentí cómo dejaba escapar un largo suspiro. Va a ser difícil, murmuró. Lo sé, respondí, besando su cabeza. Pero estamos juntos en esto. Y juntos, podemos superar cualquier cosa. Mientras sostenía a mi esposa, escuchando sus sollozos silenciosos, supe que teníamos un largo camino por delante. La confianza rota no se repara de la noche a la mañana, y las heridas emocionales tardan en sanar.
Pero también sabía que el amor que nos unía como familia era más fuerte que cualquier error, por grave que fuera. El plan de recuperación del dinero había sido un éxito, pero el verdadero desafío apenas comenzaba, la recuperación de nuestra familia. Y estaba decidido a hacer todo lo que estuviera en mi poder para asegurarme de que lo lográramos. Los días que siguieron al incidente del dinero fueron como caminar sobre hielo fino. La tensión en nuestra familia era palpable, cada interacción cargada de emociones no expresadas y palabras no dichas. María había decidido que necesitábamos un tiempo separados de su madre, una decisión que, aunque dolorosa, todos entendimos que era necesaria. Carmen, por su parte, parecía haber envejecido años en cuestión de días. La culpa pesaba sobre ella como una carga física, encorvando sus hombros y oscureciendo su mirada. Se había retirado a su apartamento, raramente saliendo excepto para lo estrictamente necesario. Las pocas veces que la vi durante esas primeras semanas, noté cómo evitaba el contacto visual, como si temiera ver el juicio en los ojos de los demás. Javier había cumplido su palabra. El dinero había vuelto a su lugar sin levantar sospechas, y el incidente quedó como un secreto guardado celosamente entre nosotros cuatro. Sin embargo, el conocimiento de lo que había sucedido era como una sombra que nos seguía a todas partes, un recordatorio constante de cómo un momento de debilidad puede cambiar todo. María luchaba con sus propios demonios. La traición de su madre la había sacudido hasta la médula, desafiando todo lo que creía saber sobre la mujer que la había criado. La veía sumida en sus pensamientos con frecuencia, su ceño fruncido en una expresión de confusión y dolor. Por las noches, a menudo la escuchaba llorar silenciosamente, y aunque intentaba consolarla, sabía que esta era una herida que solo el tiempo podría sanar. Yo me encontraba en una posición incómoda, tratando de ser el puente entre mi esposa y su madre, mientras lidiaba con mis propios sentimientos de decepción y traición. Había momentos en los que la rabia me consumía, queriendo culpar a Carmen por el caos que había desatado en nuestras vidas. Pero luego recordaba su rostro roto por la culpa y el arrepentimiento, y la rabia se disipaba, reemplazada por una profunda tristeza. Fue aproximadamente un mes después del incidente cuando las cosas comenzaron a cambiar. Una tarde, mientras María y yo compartíamos un café en silencio en nuestra cocina, ella habló, su voz apenas un susurro. «Creo que deberíamos hablar con mamá». La miré, sorprendido por la repentina declaración. «¿Estás segura?», pregunté suavemente. María asintió, sus ojos fijos en la taza de café entre sus manos. «No podemos seguir así para siempre. Y a pesar de todo, la extraño». Esa simple admisión pareció liberar algo en María. Vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como si hubiera soltado una parte del peso que había estado cargando. Al día siguiente, nos encontramos frente a la puerta del apartamento de Carmen. María respiró profundamente antes de tocar el timbre. Cuando Carmen abrió la puerta, el shock y la esperanza se mezclaron en su rostro. «María, comenzó, pero se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. «Mamá», dijo María, su voz temblorosa pero firme. «Creo que es hora de que hablemos». Esa conversación fue una de las más difíciles que he presenciado. Hubo lágrimas, gritos ahogados, momentos de silencio tenso. Carmen, con voz entrecortada, explicó la desesperación y la soledad que la habían llevado a tomar esa terrible decisión. María, por su parte, expresó su dolor y su sensación de traición. Yo me mantuve en silencio la mayor parte del tiempo, ofreciendo apoyo silencioso a ambas. Pero a medida que las horas pasaban, algo comenzó a cambiar en la atmósfera. La tensión comenzó a disiparse, reemplazada por un cansancio emocional que, paradójicamente, parecía acercarlas. Vi cómo María, poco a poco, se acercaba físicamente a su madre, hasta que finalmente, en un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre, la abrazó. «Te perdono, mamá», susurró María entre lágrimas. «Pero necesitamos reconstruir nuestra confianza». Carmen asintió, aferrándose a su hija como si fuera un salvavidas. «Haré lo que sea necesario», prometió. «Lo que sea». Ese día marcó un punto de inflexión en nuestra historia familiar. No fue un final feliz inmediato, pero fue el comienzo de un proceso de sanación. En los meses que siguieron, Carmen se embarcó en lo que solo puedo describir como un viaje de redención personal. Comenzó a asistir a terapia,
enfrentando no solo el incidente del dinero, sino también los problemas subyacentes que la habían llevado a esa situación. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su decisión de involucrarse en trabajo voluntario. Comenzó ayudando en un comedor social local, sirviendo comidas a personas sin hogar. Ver a Carmen, que siempre había sido una mujer orgullosa y a veces distante, sirviendo humildemente a otros, fue una transformación asombrosa. Poco a poco, el trabajo voluntario se convirtió en su pasión. Se involucró más y más en diferentes causas benéficas, desde programas de alfabetización para adultos hasta grupos de apoyo para personas mayores que vivían solas. Era como si, al ayudar a otros, Carmen estuviera encontrando una forma de redimirse a sí misma. María observaba esta transformación con una mezcla de asombro y cautela. Al principio, era reticente a creer que el cambio fuera genuino. Pero con el tiempo, incluso ella tuvo que admitir que su madre se había convertido en una persona diferente. Es como si finalmente hubiera encontrado un propósito, me dijo María una noche, mientras veíamos a Carmen jugar con nuestro hijo pequeño, algo que antes del incidente rara vez hacía. Nunca la había visto tan en paz consigo misma. Yo asentí, entendiendo lo que quería decir. La Carmen que conocíamos ahora era más suave, más compasiva, más presente en nuestras vidas de lo que jamás había sido. El proceso de reconstruir la confianza fue lento y no estuvo exento de obstáculos. Hubo momentos de duda, de retrocesos emocionales. Pero con cada día que pasaba, con cada pequeño gesto de amor y arrepentimiento de Carmen, las heridas iban sanando. Javier también jugó un papel importante en este proceso de sanación. Aunque inicialmente se mantuvo distante, preocupado por las implicaciones profesionales del incidente, con el tiempo se fue acercando más a la familia. Su presencia servía como un recordatorio constante de la gravedad de lo que había sucedido, pero también de la fuerza del amor familiar que nos había permitido superarlo. Fue durante una cena familiar, casi un año después del incidente, cuando realmente sentí que habíamos dado vuelta a la página. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa, María, Carmen, Javier, yo, e incluso nuestro pequeño hijo, que gorjeaba felizmente en su silla alta. La conversación fluía naturalmente, las risas eran genuinas, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la sombra del pasado cerniéndose sobre nosotros. En un momento de la noche, Carmen se puso de pie, copa en mano. «Quiero hacer un brindis», dijo, su voz llena de emoción. «Por la familia, por el perdón y por las segundas oportunidades. He aprendido que el dinero nunca podrá comprar lo que realmente importa en la vida, el amor y la confianza de los que nos rodean». Mientras levantábamos nuestras copas, vi lágrimas en los ojos de María, pero esta vez eran lágrimas de felicidad y alivio. Javier sonreía suavemente, su expresión una mezcla de orgullo y afecto. Y yo sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. Habíamos pasado por una prueba de fuego, y aunque las cicatrices permanecerían, habíamos emergido más fuertes, más unidos y, en muchos sentidos, mejores personas. El incidente del dinero, que una vez amenazó con destruirnos, se había convertido en el catalizador de un profundo cambio positivo en nuestras vidas. Mientras observaba a mi familia reunida, riendo y compartiendo, pensé en lo cerca que habíamos estado de perder todo esto. Y me prometí a mí mismo que nunca, jamás, daría por sentado el regalo que es tener una familia que, a pesar de sus imperfecciones y errores, está dispuesta a luchar por permanecer unida. El dinero había sido recuperado hace mucho tiempo, pero lo que habíamos ganado en el proceso era infinitamente más valioso, una nueva apreciación por el amor, la compasión y el poder redentor del perdón. Y eso, reflexioné mientras abrazaba a María y sonreía a Carmen, era algo que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría comprar.